deberíamos respondernos a nosotros mismos. ¿Tengo temor al cambio? Yo que soy líder o aspiro a ser líder, o yo que he sido líder, me ha dado un poquito de miedo implementar algo o lo otro fuera de lo que me han enseñado, hermanos. No estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de otra cosa, hermanos, de estrategias. Otra pregunta que les quiero hacer: ¿quién nos dijo que lo que hacemos y la manera en que lo hacemos es correcto? ¿Quién nos lo dijo, hermanos? ¿Quién nos dijo que explorar nuevas herramientas y enfoques es incorrecto, inmoral o hasta pecado? Ya, hermanos, ya voy a dejar de bombardearlos. Ahora quisiera que recordemos algunos años atrás a la iglesia de Dios. Hace 20 años o atrás, hermanos, nuestros niños, jóvenes y adolescentes no eran lo mismo que son ahora. Cuando yo era niño, hermanos, me congregaba en una pequeña misión de cerca de 50 hermanos. Una misión, no estoy hablando de iglesia, una misión de cerca de 50 hermanos. Habíamos muchísimos niños y adolescentes, la mayoría, hermanos. Había muchísimos pequeños. Alguna vez alguien que quiero mucho, que respeto y que amo mucho, me dijo: es que Isra, antes hacíamos las cosas mejor. ¿Por qué, papá? Porque los templos estaban llenos. ¿Será? ¿No será que mi abuelita Carmen y mi bisabuela María llegaba con el pelotón de nietos, hermanos? Y sus hermanas y sus primas, y con eso ya estaba lleno el templo. No me venga con que se hacen mejor las cosas. En la antigüedad, mis queridos hermanos, si evangelizábamos al jefe o la jefa de familia, entre comillas estaban evangelizadas las familias. Pero si vemos la realidad actual, con los que yo crecí, mis 30 compañeritos de escuela sabática, de cada 8 días que pasábamos a dar la lección al frente, si usted me pregunta cuántos estamos en los caminos de la iglesia, me sobran dedos, hermanos. Entonces, puedo poner en tela de duda que hayamos hecho las cosas correctamente. Los varones reflexionábamos eso en la mañana. ¿Recuerdan, varones? ¿Sí? Recuerden ustedes, hermanos, ¿cuántos eran en su sociedad infantil y cuántos están en el camino del Señor? Mi testimonio es que me sobran dedos de la mano. El mío. Usted puede decir: no, pues de 50 quedamos 15. Gloria a Dios, hermanos, pero aún así hay una gran pérdida. En esos tiempos, mis queridos hermanos, ya no es así. Ahora es necesario evangelizar al niño, porque el niño pregunta: ¿por qué? ¿Por qué voy a ir a la iglesia? El adolescente pregunta: ¿por qué? Y el joven también, hermanos. Ya no es tan sencillo con que me evangelicen a mí y que mis hijos vayan detrás de mí hacia la iglesia, hermanos, y usted es testigo de ello. ¿O miento, hermanos? ¿O miento? A veces nuestros hermanos luchan con la esposa de que no, ve tú, yo no. O generalmente es la esposa la que dice: vamos a la iglesia, y el esposo dice: no, yo me quedo. ¿Y qué provoca? Que los hijos se queden con el esposo. Los tiempos, hermanos, no son los mismos. Los hermanos ya no son los mismos. Las nuevas generaciones ya no son las mismas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ya nada es como antes. Ya nada es como antes, hermanos. Por lo tanto, necesitamos explorar nuevas formas para dar atención oportuna, integral, actualizada y puntual a cada integrante de nuestra congregación. Ya no podemos enfocarnos solamente en los adultos, mis queridos hermanos. Por eso la responsabilidad que deben tener ahorita, hermanos, porque tenemos que atender desde el más pequeño hasta el más adulto, hermanos. A veces elegimos solamente pensando en nosotros mismos y no pensando en nuestros hijos o nietos o los que van a venir después de nosotros.
Deben ser sabios, hermanos, en su elección. En el liderazgo hay muchos motores, hermanos, que nos mueven. Puede ser la ambición, puede ser el poder, puede ser el reconocimiento o el deseo del halago, o también el amor a la obra. Que Dios quiera que eso sea el motor de todos. Cada uno de nosotros conoce su propio corazón, hermanos, y también Dios. También Dios, por supuesto, mis queridos hermanos. ¿Cómo llegar a ser un líder que sea evangélico, dejando atrás traumas y prejuicios? ¿Cómo dejar de hacerlo, hermanos? ¿Cómo llegar a ser un líder que esté a la altura de las circunstancias actuales de la vida del creyente? Thomas Samuel Cone acuña el término paradigma, hermanos. Paradigma, ¿sí han escuchado este término? Podríamos decir que el paradigma es un marco o los lentes con las cuales nosotros vemos o interpretamos al mundo. A eso se le llama paradigma, como que el marco, como que el entorno en el cual yo observo las cosas, ¿sí? Y esto está relacionado con los conceptos de cambio y transformación. El cambio, hermanos, es una palabra que provoca a veces mucho temor, nos provoca ansiedad, desconfianza o resistencia. Pero vayamos a Isaías 43, 18 al 19. ¿Qué nos dice Isaías 43, 18 al 19, hermanos? Dice la palabra de Dios a la letra, escucha aquí, hermano: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Hermanos, mis queridos hermanos, el Dios en el que yo creo y en el que usted cree es un Dios experto en hacer las cosas nuevas. Es un experto en renovar a las personas. Es experto en traer bendición de aquello que nunca había sido explorado. Dios es experto en hacer lo viejo nuevo, hermanos. Pero por alguien me puede decir que, hermano, pero está Jeremías 6:16. ¿Qué dice Jeremías 6:16, hermanos? Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, las sendas antiguas, dice la Reina Valera 60. El camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Esta expresión del profeta, hermanos, pareciera una contradicción al texto anterior, hermanos, pero no, hermanos, es una afirmación de qué, hermanos, de que el Señor nos pide a nosotros, como parte de su pueblo, evaluar en la forma en que estamos caminando, que volteemos a ver las sendas antiguas, el camino antiguo. Y no se refiere a 20, 30 años, porque siempre pensamos eso. Las sendas antiguas, 1960, 1920, nada que ver, hermanos, nada que ver. Esas no son las sendas antiguas. Las sendas antiguas, mis queridos hermanos, está mucho tiempo más atrás, donde el Señor guiaba al pueblo de viva voz, indicándole qué hacer y cómo hacer las cosas. En aquel tiempo, donde el Dios de los ejércitos usaba personas indignas para bendecirnos, más allá de los parámetros que como seres humanos tenemos. Cuando iban a elegir al rey para Israel, fue el profeta a casa del padre de David, y se fijó en la altura, en la fortaleza, en la sabiduría, pero no se fijó en el corazón. Solamente Dios se fijó en el corazón de David. Si hubiera sido por un hombre, David jamás hubiera sido el rey de Israel. Dios así lo había dispuesto, hermanos. Y es donde nosotros tenemos que reflexionar, que usted y yo, por más Biblia que conozca, siempre está equivocado, porque antepone sus parámetros antes de los parámetros del Señor. ¿Acaso nosotros daríamos una encomienda a un asesino?
a un ladrón, hermanos? ¿A un líder pagano? ¿Le daríamos una encomienda a una prostituta? ¿Le daríamos una encomienda a un siervo que siempre hace lo contrario a su voluntad, a la voluntad de Dios? ¿Consideraríamos acaso que habría bendición en una relación producto de pecado? ¿Lo consideraríamos, hermanos? Dios sí lo considera, hermanos, una y otra vez. Y si no cree, lea su Sagrada Escritura, hermanos. Una y otra vez el Señor levantando hombres y mujeres indignas para bendecir al pueblo. Una y otra vez, hermanos, brincándose los parámetros de los seres humanos imperfectos como nosotros. Nosotros somos seres humanos imperfectos, llenos de prejuicios. Absolutamente no lo consideraríamos, hermanos. Jamás. ¿Qué está viendo aquí, hermanos? El corazón, los hechos, el nombre, el título. Hasta puse los títulos, hermanos. Por algo los puse. A nuestros hermanos les hice preguntas capciosas, ¿verdad, hermanos? Que nada más vi cómo se retorcían en las preguntas, porque quería ver qué había en su corazón, un poquito de lo que hay en su corazón. Mis queridos hermanos, voltear a las sendas antiguas es ver a Jesús perdonando al pecador, es ver a Jesús teniendo misericordia por el desposeído y el enfermo, es ver su vida de sacrificio, hermanos, por gente que no lo merecía y que al día de hoy, si somos estrictos, no lo mereciéramos. ¿Estaríamos a la altura de las expectativas de Dios si Dios fuera hombre, hermanos? Si Dios fuera hombre, gracias a Él, no es hombre. Gracias que es Dios. Gracias que Él ve diferente a nosotros. Gracias que Él considera diferente a nosotros. La primera vez que me invitaron a pastorear, yo le pregunté a mi sobrevedor en ese entonces: hermano, ¿no se equivocó? ¿Estás seguro que yo? Pero pues yo, ¿por qué, hermanos? ¿Yo por qué, hermano? Si yo soy el más pequeño de todos. Hermano, hay ministros, hay diáconos. Yo soy un simple obrero. Yo soy un simple obrero que está feliz allá en su montaña. No es el título, hermanos. No es el perfil, sino es la disposición del corazón. Los tiempos que vivimos, mis queridos hermanos, nos deben hacer reflexionar. Primera carta a los Corintios 12:32, por favor. Dice la palabra de la tribu, Primera de Crónicas 12:32. Me ando equivocando, Primera de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar había 12 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino. ¿Para quién, hermanos? Para Israel. Imaginemos, mis queridos hermanos, que se dijera: de la iglesia de Tlalmanalco hay 30 hermanos líderes que entienden las señales de los tiempos y el mejor camino. Imagínense, hermano. Ya olvídese de 200, que haya 30, que haya 50. Imagínense, mis queridos hermanos, que se diga eso de la iglesia de Tlalmanalco. El liderazgo, quien esté al frente del pueblo, deben ser hermanos que hagan una pausa, se autoevalúen, observen, se pregunten, disciernan, interpreten, se preparen, se actualicen para poder llegar a conclusiones y tomar decisiones, no para satisfacer a su persona, sino para el beneficio del pueblo, incluso por encima de sus consideraciones. Es lo que hace un pastor, hermanos. Es lo que hace un pastor responsable: tomar decisiones, inclusive encima de sus consideraciones.
¿Por qué? Por amor al hermano y a la iglesia. La iglesia, al igual que el pueblo de Israel en el desierto, debe ser una iglesia en constante renovación. ¿Por qué el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, no se plantó en un solo lugar, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Lo hemos estudiado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque por su bien no era bueno que se estableciera en un lugar. Tenía que limpiarse, tenía que autoevaluarse. Día a día estaban de un lugar a otro, escuchando la voz de Dios, escuchando las indicaciones de Dios. Y aún con todo y eso, en algún momento del camino se olvidaban de Dios. ¿Se acuerdan de cuando pusieron la estatua con la serpiente de cobre, hermanos? ¿Se acuerdan, hermanos? Porque ya el pueblo de Israel comenzaba a olvidarse de Dios. Dice alguien por ahí de la iglesia predominante, es que ahí dice que en la Biblia, pues no es que sí, pero hay imágenes y en la Biblia dice que Dios lo mandó a hacer, sí, pero no para que adoraran a la serpiente de cobre, sino que cuando fueran picados y estaban en el suelo, al ver a la serpiente de cobre, hermanos, volteaban a ver a los cielos y comenzaran a recordar que arriba está la restauración y la salvación. No tanto la serpiente, sino el sentido de aprender a voltear hacia arriba otra vez. ¿Sí, mis hermanos? No debemos ser una iglesia colonizadora, una iglesia imperialista, que donde se coloca desea continuar por 1000 años, como lo decían los emperadores romanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Y esto va a durar por 1000 años, decían los romanos. La iglesia no debe ser así. No hemos sido llamados a mantenernos en el mismo lugar, en la comodidad de una forma de liderazgo. Hemos sido llamados a dar respuesta a la vida actual de las personas. A eso hemos sido llamados, hermanos. Hemos sido llamados a dar respuestas a los problemas de las personas. Les digo algo, hermanos. Los días sábados por la tarde, mientras un servidor sea pastor de esta iglesia, no escucharán temáticas que provoquen el morbo, que provoquen fantasías, que provoquen calcular el futuro, que provoquen una vida estacional, hermanos. Yo no vine aquí a entretenerlos, hermanos. Aunque ustedes digan, es que está bien cómoda la banca. Yo no vine a entretenerlos, mis hermanos. Estamos llamados a confrontar la vida de pecado. Estamos llamados a dar esperanza a una mujer que está sufriendo abusos. Estamos llamados a dar respuesta a un varón que está a punto de ser despedido de su trabajo. Estamos llamados, mis hermanos, a dar respuestas a un joven o un niño que está sufriendo bullying. No estamos llamados aquí a pasarla el día sábado, sino a reflexionar, confrontarnos y ver la manera en que nos ayudamos mutuamente. No debemos amoldarnos a la vida del mundo, sino a transformarla a la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No al evangelio de Pablo, no al evangelio de Pedro, no al evangelio o a la palabra de Isaías, no a David, sino al evangelio de Cristo y solamente Cristo, hermanos. Usted es cristiano, no es paulino. Usted es cristiano, no pedrino, ni isaíno. Usted es seguidor de Jesús. Y lo único que tiene que hacer es seguir a Jesús y nada más. No hay otro parámetro para nosotros. Jesús. A veces tomamos a Pablo al nivel de Jesús y eso es un pecado, hermanos. Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Un imitador, hermanos. Pero Jesús es el centro del evangelio. La palabra que dijo Pablo, la palabra que dijeron otras personas, inspiradas por Jesús, pero no al nivel de Jesús. Tengan claro eso.
Hans Küng dice: una iglesia que monta su carpa sin mirar nuevos horizontes, que no cambia de estrategia constantemente, está siendo infiel a su llamado. En los evangelios y en las cartas, hermanos, ¿qué es lo que observamos? ¿Una iglesia plantada? ¿Qué observamos en las cartas, hermanos? ¿Qué observamos, mis hermanos? Una iglesia itinerante, predicadores itinerantes, predicadores nómadas, cartas que pasaban de congregación en congregación para bendecir a cada una de las congregaciones. Cuando nosotros nos plantamos en un solo lugar, ponemos estacas a nuestra carpa, estamos siendo infieles a la palabra de Dios. La palabra de Dios es revolucionaria. La palabra de Dios es inquieta. ¿Cuántos años tiene Bezalel como congregación, hermanos? ¿Cuántas misiones tiene Bezalel en esos años? Misiones por evangelización. La palabra de Dios, una vez más, es dura y clara. Tenemos que cambiar el chip, hermanos. Tenemos que entender. No es posible, hermanos, que volvamos a cumplir otros 60, 50 años y aquí mismo. Hay cosas muy buenas que se están haciendo. Se está llevando bendición al hospital, a las personas que están en necesidad. Se está llevando bendición a las personas que están sufriendo una adicción. Se apoya con despensas. Se recibe bien a los hermanos, qué bueno, gloria a Dios. Pero no nos centremos aquí nada más, porque entonces estamos siendo infieles a la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, en el desierto cambiaba de lugar constantemente. Se replanteaba qué hacer a la luz de la voz del Señor. No podía tomar las mismas consideraciones en el este que en el oeste, porque habían diferentes enemigos. Cuidémonos de amoldarnos y acostumbrarnos, mis queridos hermanos, a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque se convierte en monotonía. Se convierte en algo rutinario. Debe ser un hábito, pero no una rutina, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios. Los líderes, ya se me acaba el tiempo y tengo mucho que hablar. Los líderes en la iglesia, hermanos, no somos como los jefes, coordinadores, reclutadores o líderes de allá de la sociedad, hermanos. Aunque en muchas ocasiones traemos esas prácticas acá. Alguna vez me dijo: no, es que el pastor tiene que empujar. Y otro hermano me dice: no, es que pareces arriero. Porque le dice caso, no, pues el pastor tiene que, vamos, tenemos que visitar. Y otro hermano me dijo: es que Isra, tú pareces arriero y no eres arriero, tú eres pastor. Tú debes acompañar, tú tienes que motivar, pero no empujar. Perdón. El pastor acompaña, no es un arriero. El líder de sociedad es un pastor que acompaña, no es un arriero. ¿Sí, hermanos? Aquí en este lugar el líder es un mayordomo. Algo que es bien difícil de comprender allá afuera, hermanos. Aquí, hermanos, el líder ¿qué? Es cargador. ¿Qué más hace? ¿Qué es? Es servidor. ¿Qué más hace el líder? ¿Qué hace el pastor? ¿O qué tiene que hacer el pastor? Barrer, trapear. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer el pastor, hermanos? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un director de sociedad en la iglesia, hermanos? Hazlo.
¿Ya acabaron? No, hermanos, tenemos que estar involucrados. Un mayordomo, hermanos, ¿qué es un diácono? Yo soy diácono, hermanos. ¿Qué es diácono? Servidor. Tramoyista, de audio, de lo que me pongan, yo voy a hacerlo. Pero bueno, hay muchas manos, gracias a Dios, ¿sí? Pero que necesito actualización en algunas cosas. Pero no es lo mismo allá afuera que aquí adentro, mis queridos hermanos. Quitémonos esas ideas. La parábola de los talentos presentada por Jesús revela, hermanos, la manera de ser líder en el contexto congregacional. Le invito, ya casi para finalizar, en unos minutos más, que nos pasemos a Mateo 25. Mateo 25:14 dice, hermanos: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. ¿Qué nos dice esta parte de la lectura, hermanos? Salmo 24:1, mis queridos hermanos, dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Al igual que el texto de la parábola de Mateo 25, lo que nos da a entender es que todo pertenece a Dios. Debemos entender, yo debo entender como pastor, que ustedes pertenecen a Dios. La iglesia pertenece a Dios, no me pertenecen a mí. Yo solamente estoy comisionado aquí por un tiempo, como un administrador. Dios es Señor de todas las cosas. Nada es nuestro. Ni siquiera nuestra vida es nuestra, hermanos. Ni nuestras posesiones, menos nuestros logros. Nada es nuestro, hermanos. El líder cristiano debe someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 78:71, hermanos, dice: tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel y el pueblo de Dios. Es decir, hermanos, David se hizo a sí mismo. ¿Quién lo eligió, hermanos? Lo eligió Dios. Dios lo formó. A Dios le plació que David fuera el rey de Israel. A Dios, hermanos. Todo pertenece a Dios, inclusive nosotros. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha confiado. Mateo 25:15. Continuamos con la lectura, hermanos. Lo dividió en porción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Y luego, ¿qué, hermanos? Se fue de viaje. ¿Quién somos para que el Señor ponga su confianza en nosotros? Alguna vez, hace muchos años, me decía una hermana: es que te tienes que ganar de ser pastor. ¿Cómo se hace? ¿Se dan cuenta que traemos las cosas de allá afuera aquí adentro? Los méritos, la doctrina de la retribución, te doy para que me des. Está muy arraigado en el corazón de muchos de nosotros, hermanos. Yo también, por algún tiempo así pensé muchas veces. Entonces, en su tiempo yo me esforcé tanto, hermanos, y cuando quise acceder a nuestra máxima casa de estudios, me dijeron: no puedes entrar. Oh, triste realidad. ¿Por qué? Porque no tenía el recurso económico. Por una u otra razón. ¿Sí, hermanos? Y no era como alguien me lo dijo: es que te lo tienes que ganar, Israel. No es así, hermanos. Me empecé a enfocar en mi iglesia local. Y cuando Dios le plació, y porque Dios le plació, es
que estoy acá y yo soy el más indigno de todos. Dijera Pablo, soy abortivo. Me considero abortivo, hermanos. No me considero ser llamado pastor. Por lo tanto, es un privilegio que asumo como tal, hermanos. Ustedes van a ser elegidos, algunos de ustedes, como parte del consejo de ancianos. No es un órgano de poder, no es un órgano de autoridad, nunca lo ha sido. Por costumbre, por tradición, se lo hemos dado, pero administrativamente nunca ha sido así. Es un órgano que solamente va a aconsejar a un servidor, para que un servidor tome las mejores decisiones en pro de la congregación local. Ustedes están eligiendo ese grupo de hermanos, y así lo manejan nuestros manuales. ¿Sí, hermanos? Continúo. Su confianza en nosotros es tal que ha puesto su tesoro más preciado a nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad. Dios se fijó, hermanos, en nosotros para cuidar a su familia, a nuestra familia, para que yo ame a mi esposa, para que yo cuide a mis hijos. Nos da la bendición del trabajo remunerado. Dios nos da la oportunidad de desarrollar nuestros dones para la edificación de la congregación local. Nuestro propósito en la vida, si usted se pregunta, es que no sé, hermano, cuál es mi propósito en la vida. No lo sé, hermano. Su propósito en la vida, mi querido hermano y hermana, tomando en cuenta esta parábola, es ser mayordomo de las cosas que Dios le ha confiado. Ese es su propósito en la vida. No le ande buscando más, hermanos. No defraudemos entonces la confianza que ha depositado en nosotros. El mayordomo cuida lo que ha recibido. Mateo 25, 16, 17, hermanos. Dice: el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Debemos poner todo nuestro esmero, mis queridos hermanos, en proteger lo que se nos ha prestado como si fueran nuestras posesiones, aunque no lo son, hermanos. Ni siquiera, repito, nuestra vida es nuestra. Debemos protegerla como tal. No buscamos reconocimiento personal en la iglesia de Dios, no, ni los comentarios positivos de las personas. Solo debemos cumplir nuestro deber: cuidar a los hermanos con amor, con paciencia y con misericordia. ¿Vieron la película de Sully? En el año 2009, un avión en Nueva York aterriza en el río Hudson, en Nueva York, ¿sí? Y el piloto tiene un nombre más largo, pero el abreviado es Sully, el capitán Sully. ¿Sí se acuerdan, hermanos? En una entrevista, cuando todos se salvan, las 155 personas se salvan, porque él tomó la decisión de, pues ya no llegaba a ningún aeropuerto, y pues tomó la decisión de, ahora sí, amerizar en el río, ¿no? Y generalmente pues eso es fatal, ¿no? Y él vio, Dios le dio la destreza, porque así lo creo, Dios le dio la destreza junto con su copiloto para poder amerizar de una manera adecuada. Y él no se salió antes que los demás, como se acuerdan en la película de Titanic, ese que salió luego. En una entrevista final dice: los pasajeros a bordo eran mi responsabilidad y ponerlos a salvo mi deber. El líder debe comprender con precisión su responsabilidad como mayordomo. El hermano que sea electo consejo de ancianos o posteriormente el líder de alguna sociedad o departamento sabe que vamos a trabajar aquí, hermanos, arduamente. En alguna ocasión una hermana me pidió esquinas. ¿Saben qué es eso? Hermanos, que ya no aguantamos el ritmo. Hermanos, apenas vamos comenzando. No me pidan esquina, hermanos, porque el que está aquí, ahora sí va a ser el consejo local electo en mi periodo, hermanos. Ahora sí.
Vamos a ver lo que es, ¿cómo dice? Clamar al Señor en tierra ajena. Desarrollar e incrementar lo que pertenece a Dios es una obligación del mayordomo. Mateo 25, 20 al 22. ¿Qué dice, hermanos? El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Verso 22, y ya el último verso. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Bien. Parte de nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia de Dios es fomentar el crecimiento y el desarrollo completo de los hermanos que están bajo nuestro cuidado. A lo largo de su vida en la iglesia y en el liderazgo, ¿a cuántos usted puede decir que ha formado y que ahora es líder? Y no me refiero con que me diga: es que yo le di clases al hermano Josafat, ¿no? Por poner un ejemplo, hermanos. Yo le di clases al hermano Josafat cuando era niño, ¿no? Y ahora es un obrero. No me refiero a eso. Que usted haya tomado de la mano, que lo haya integrado en el trabajo y ahora esté supliendo su lugar cuando usted terminó. ¿Cuántos de ustedes? Y tampoco me refiero a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han discipulado a alguien? ¿Qué le responderemos al Señor entonces cuando nos pregunte: ¿qué hiciste con todo lo que te... No, hermano, Señor, pues fui todos los sábados a la iglesia. Las personas son el recurso que Dios nos ha dado, los hermanos. Y la esencia es nuestra mayordomía, nuestro servicio. Nuestra labor, mis queridos hermanos, es ayudar a que el niño y el adulto crezcan de manera plena, mostrarles la visión, el paradigma, con los lentes del evangelio, para que ellos aprendan a ver al mundo. Para ello es necesario que nos vean a nosotros incluso cuando fracasamos y cuando fallamos. Lo que nos ha servido a nosotros puede ser que no le sirva a nuestros hermanos. Tiempo, dice mi temporizador. Dale a actualizar. Bien, me regaló otros 40 minutos. Debemos mostrar la visión de Dios a los más pequeños, mostrarles que la visión que Dios tiene para ellos en la vida. Para ello tenemos que esforzarnos. Debemos buscar el crecimiento, proveyendo recursos, acompañándoles en la toma de sus decisiones, no decidiendo por ellos. Es bien fácil para mí, pastor: no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Es bien fácil, hermanos, pero no hay bendición. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Disfruta de todo, pero de ese árbol no comas. ¿Por qué? Porque vas a morir. Y a veces nosotros queremos quitar el árbol para que no se lastimen, ¿no? Y a veces les ponemos puros árboles para que pues caigan, ¿no? Nuestros discípulos, mis queridos hermanos, deben ser mejores que nosotros. Deben ser mejores que nosotros. Debemos formar discípulos de Cristo, no nuestros. Nuestro objetivo es: si tomo a mi hermano Gustavo, si tomo a mi hermano Uriel, si tomo a mi hermano Daniel, el hermano que yo tome, es porque quiero que sea mejor que yo. Quiero que sea mejor que yo.
Nosotros tenemos que entregarle esta estafeta en algún momento. No somos eternos, hermanos. A veces quisiéramos ser eternos, pero no es sano ni para nosotros mismos. Debemos evaluar de qué manera hemos ejercido nuestro liderazgo y preguntarnos si es la manera en que Cristo lo haría, hermanos. Dios continúa transformando la historia. Lo que vemos es porque el Señor así lo ha permitido, hermanos. No, es que el mundo está bien desatado. Pues Dios así lo ha permitido. En esta realidad de la iglesia, hoy 13 de abril de 2024, mis queridos hermanos, poco tiene que ver con la iglesia de la pandemia hacia atrás. No es la misma iglesia, aunque usted quiera verlo así. Ahora nuestros jóvenes preguntan más, nuestros niños preguntan más, el hermano que está medio rebelde pregunta más, hermanos. Pero es que si nos dijeron que Dios está en todo lugar, ¿por qué ahora me dices que solamente en el templo? No es la misma iglesia, hermanos. Por lo tanto, no podemos abordar los problemas como antes de pandemia. Tenemos que renovar el liderazgo, tenemos que renovar las estrategias, porque si no, hermanos, el enemigo nos va a ganar el mandado. Debemos construir un liderazgo de mayordomía bíblica. Y ahora sí, ¿cómo podremos conseguirlo? Dejándonos, hermanos, guiar por el Espíritu Santo de Dios y siendo fieles a su llamado. Mis hermanos candidatos, los hermanos que sean favorecidos con el voto de sus hermanos, saben que son servidores, saben que tienen que velar por el bienestar de la congregación. Hermanos, mis queridos hermanos, deseo que el Señor bendiga su iglesia.